Aleluya. Pues bien, el domingo pasado nosotros comenzamos el tema, la segunda parte del folleto que ustedes tienen en las manos, que es de Dios y de la Santa Trinidad. Y como ustedes ven, pues lo hemos dividido en dos, de Dios y de la Santa Trinidad. Entonces estamos hablando de esa parte de Dios. Y de esa parte de Dios lo que vamos a tratar o lo que hemos comenzado a tratar es quién es Dios. Si nosotros como cristianos creemos en un Dios, nosotros tenemos que conocer quién es ese Dios al cual nosotros adoramos. Y la mejor forma de nosotros poder conocer a ese Dios es conociendo lo que Él mismo ha revelado de sí mismo a través de su santa palabra. Y eso es lo que los teólogos llaman los atributos de Dios, o también se le llama teología propia. Propia porque teología es el estudio de Dios, y lo que estamos estudiando es a Dios, pues propio de Él, en este caso. Para nosotros relacionarnos mejor con una persona, nosotros tenemos que conocer a esa persona. Por lo tanto, para nosotros poder relacionarnos mejor con Dios, con nuestro Dios, con el Dios revelado, nosotros tenemos que conocerle. Y por eso la importancia de estudiar los atributos de Dios. Porque podemos ponernos en una esquina y comenzar a preguntarle a todo el que pasa quién es Dios y vamos a recibir cientos y cientos de definiciones diferentes de quién es ese Dios. Y muchas de ellas quizás sean realidad, pero usted puede estar seguro que la mayoría no van a dar al traste con lo que la palabra de Dios nos enseña. El domingo pasado nosotros estudiamos 4 atributos de Dios. Estudiamos la singularidad de Dios. Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Es el único Dios vivo. Después todos los dioses que hay, todos están muertos. Y es vivo y es verdadero. Eso significa que nosotros podemos relacionarnos con ese Dios. Después estudiamos lo que es la independencia de Dios. Dios no depende absolutamente de nadie ni de nada. Dios existe y siempre ha existido. Existe y siempre ha existido. Dios nunca ha dejado de existir. Es algo como que para la mente humana, el razonamiento humano finito de nosotros, resulta muchas veces como chocante, ¿verdad? Algo que nunca ha dejado de ser. Pero esto es así. A Dios nadie lo hizo, porque si a Dios lo hicieran, entonces inmediatamente lo hacen, deja de ser Dios, porque ya es creado. Entonces Dios sería el que lo creó. O sea, por eso Dios tiene que existir en sí mismo. Tampoco hay una autocreación. Porque si hay una autocreación, significa que tenía que existir antes para crearse también. La independencia de Dios también se llama la existencia propia de Dios o aceidad. También estudiamos la incomprensibilidad de Dios. Dios es incomprensible. ¿Por qué Dios es incomprensible? Bueno, única y exclusivamente, desde que usted piensa que usted es finito, usted no puede comprender lo que es infinito. Eso es imposible. Nosotros no podemos escalar, penetrar, tener asequibilidad al 100% de lo que es infinito. Eso para nosotros es imposible. Incluso vemos, por ejemplo, que nosotros hablamos del universo que Dios creó, y como el hombre no puede medirlo, el hombre dice que es infinito, pero eso es mentira. Porque el único infinito es Dios. Si el universo fuera infinito, entonces fuera igual a Dios. ¿Es o no es? Si el universo fuera infinito, ¿es igual a Dios entonces? ¿Por qué decimos entonces que Dios es trascendente, que Dios es mayor que su creación? Entonces no puede ser que la creación sea igual a Él. Lo que sucede es que nosotros los seres humanos
tenemos limitaciones. Nosotros le llamamos al mar infinito, no podemos medirlo, es inmenso, es demasiado para nosotros. Y por eso le llamamos así, pero realmente no corresponde a la infinitud. Infinito no es Dios. Y por último, nosotros estudiamos lo que es la espiritualidad de Dios. Y vemos aquí en ese versículo de Juan 4:24, donde dice Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, eso significa que Dios no es visible. Dios es invisible. Y si es invisible y es espíritu, significa que no tiene cuerpo. Si no tiene cuerpo, tampoco tiene miembros. Le estoy diciendo esto porque ustedes se van a topar en la Biblia con pasajes donde habla de el brazo de Dios, donde habla de la niña de los ojos de Dios, donde habla de cosas corporales de Dios. Pero nosotros tenemos que entenderlo, desde qué perspectiva es que Dios lo está diciendo. Es desde la perspectiva de una relación entre el creador y la criatura, para que la criatura con una mente limitada pueda comprender lo que él quiere decir. Pero eso no significa que realmente él lo tiene. O sea, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces nos quedamos ahí. Y otra cosa es que si ustedes van a su folleto o a la hoja que ustedes tienen, nosotros estamos en la página número 10 y cada uno de esos atributos corresponde a un párrafo de lo que estamos leyendo, que dice de Dios y de la Santa Trinidad. Dice, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Eso corresponde a un párrafo. Eso corresponde a un atributo de Dios, cuya subsistencia es en el mismo, etcétera, etcétera. Y nosotros llegamos hasta el número 4, donde dice que Él... ¿Tiene 2:1? ¿Sí? Ok, quedamos en que ese espíritu purísimo, exactamente, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Ahí nos quedamos. Que ahí hablamos de la espiritualidad de Dios, pero vamos a ver que intrínsecamente también hay otros atributos de Dios muy importantes en ese último párrafo que hemos leído. Amante Dios y poderoso Señor, henos aquí delante de tu presencia, Señor. Deseamos de todo corazón que sea tu santo y bendito Espíritu el que tome dominio y control de cada una de los temas correspondientes o de este tema tan importante, mi Dios, que nosotros vamos a compartir con tus hijos aquí presentes. Queremos darle, mi Dios, una comida fresca, queremos darle, mi Dios, agua no contaminada, que tu Santo Espíritu se pase, mi Dios, por medio de ello, que lo convenza, que lo corrija a todos nosotros, mi Dios, que nos redarguya, que nos lleve, mi Dios, a la verdad. Y sabemos que solamente tú puedes hacerlo, mi Dios, a través de él. Muchas gracias, mi Dios. Bendice tu palabra que va a ser expresada en esta hermosa tarde. Por Cristo Jesús, amén y amén. Ok, fíjense que dice, es Dios purísimo, invisible, sin cuerpo, dice, miembros o pasiones. Miembros o pasiones. ¿Qué significa? ¿Qué calificativo tiene eso en teología? Eso se llama la singularidad de Dios. Dios es singular en el sentido de que Dios es, la simplicidad de Dios. La singularidad ya la dimos. La simplicidad de Dios. Dios es simple. ¿En qué sentido Dios es simple? En el sentido de que Dios no es compuesto. Nosotros los seres humanos somos compuestos. Por ejemplo, yo tengo uña, tengo carne, tengo piel, tengo ojo, tengo cabello. Nosotros somos compuestos. Estamos compuestos de diferentes partes. Y si nos quitan una parte de eso, bueno, la perdemos. Ya no es nuestra. Pero Dios no. Dios es lo que Él es desde el principio hasta el fin, en todo lo que Él es. Dios no es compuesto. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando los atributos de Dios. Si nosotros decimos
como definición de Dios, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, Dios no es más que la suma de todos sus atributos, que yo lo he escuchado, y es posible que hasta yo mismo lo haya dicho, pero eso es incorrecto, porque Dios no es la suma de todos sus atributos. Cuando nosotros hablamos de Dios, no podemos hablar de que Dios es amor, más paciencia, más justicia, más santidad, más todopoderoso, más omnisciente, más omnipresente. No, Dios no es eso. ¿Por qué? Porque todos los atributos de Dios son infinitos. Los atributos de Dios no son por parte. Dios no tiene un 25% de amor, un 50% de justicia, sumado a un 10% de ira o de fuego consumidor. No, Dios no es eso. Dios es cada atributo en toda la plenitud de Él. Cuando usted habla del amor de Dios, por ejemplo, ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando nosotros leemos la Biblia, hay parte de ella que describen a Dios con un solo atributo, como si fuera un solo atributo. Por ejemplo, Juan dice, Dios es amor. Bueno, pues ahí está describiendo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios es cada atributo en plenitud. Si nosotros, por ejemplo, tomamos como referencia el 100% de algo como tope, nosotros podemos decir que el amor de Dios es 100% en Dios, la justicia de Dios es 100% en Dios, que su ira es 100% en Dios. Y eso es importantísimo que nosotros lo comprendamos, para que no metamos la pata, como muchas veces lo hacemos. Dios es lo que es en la totalidad de su esencia. Por eso podemos definir a Dios con uno solo de sus atributos. Dios es todopoderoso. Y usted sabe que, oh sí, ese es Dios. Dios es omnipresente. Oh sí, ese es Dios. Con uno solo. ¿Por qué? Porque uno solo es Él en toda su plenitud. En toda su plenitud. Si le quitamos un atributo a Dios, uno solo, un solo atributo que nosotros le quitemos a Dios, deja de ser Dios. ¿Por qué? Porque cuando le quitamos un atributo, le estamos quitando todos los demás atributos a Dios. Eso es como si nosotros cogiésemos un vaso de agua. Nosotros tenemos un vaso de agua aquí y yo quiero saber cuál es la composición de esa agua. Entonces, el agua tiene la característica de que es homogénea. O sea, el agua es igual, a menos que no esté contaminada, ¿verdad? El agua es homogénea. Usted agarra una gota de esa agua, la pone al microscopio y usted ve toda la característica de esa gota de agua. Y toda la característica que tiene esa gota de agua la tiene toda la que usted dejó en el vaso. Ok. Dios es omnipresente. O sea, yo puedo, es un ejemplo que estoy dando. Como Dios es omnipresente y Él está en toda parte, Dios está aquí. Yo agarro esa partecita de Dios, la pongo aquí en el microscopio y ahí yo voy a ver amor, omnisciencia, sabiduría, justicia, paz, longanimidad, todos los atributos de Dios en esa sola gota. Todos los atributos de Dios en esa sola gota, yo la voy a ver. Eso es para que nos demos una idea. Es igual que, por ejemplo, tenemos que tener cuidado, y aunque la Trinidad va a ser posteriormente explicada, voy a dar un ejemplo de lo que estamos hablando, tomando como ejemplo la Trinidad. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes que Dios es igual a Padre más Hijo más Espíritu Santo, ¿qué ustedes creen? Bueno, pero
Ya ustedes han escuchado. Si yo les digo que Dios no es más que la suma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ustedes dicen, ¿está bien o está mal? ¿Y por qué? Según lo que estamos estudiando. Por eso es bueno venir a la iglesia y aprender, ¿verdad que sí? Si a mí me hacen esa pregunta con el conocimiento que ya yo tengo, yo les dije, eso es una herejía, lo que usted me está diciendo. Lo que usted me está diciendo es una herejía. Porque Dios no es sumatoria de nadie. Dios es la totalidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios en su totalidad. Plenamente son Dios. Entonces yo no puedo decir que Dios es la suma de ellos tres. Porque estoy igual que, si usted se lee, por ejemplo, la historia del pensamiento cristiano, en el siglo II hubo una corriente que se llamó el monarquianismo. Hubo dos tipos de monarquianismo, el monarquianismo dinámico y el monarquianismo modalista, que después tomó el nombre de sebelianismo, porque Sebelio fue el más acérrimo defensor de esa doctrina. El monarquianismo modalista decía que Dios realmente eran tres, como nosotros creemos, pero ellos dicen que era por módulo que Dios era, que una vez Él fue Padre, que una vez Él fue Hijo y que una vez fue Espíritu Santo. Entonces eso es herejía. Entonces, si nosotros decimos que la sumatoria de Dios es Padre más Hijo más Espíritu Santo, estamos igual que ellos. Entonces eso no es así, no. No, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esencia, es el mismo Dios, porque tienen toda la plenitud de la deidad en ellos. En persona sí son diferentes, ahí sí. El Padre no ejerció la función del Hijo y el Hijo no ejerció la función del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no ejerció la función de Padre y así por el estilo. Por eso la Trinidad es un poco difícil de comprender muchas veces. Porque es que la mente de nosotros no capta mucho cosas que están fuera como de la nariz, más allá de la nariz de nosotros. Pero así es que tenemos que comprenderlo. Los tres tienen la misma sustancia, los mismos atributos y la misma gloria comparten los tres. Fíjense lo que dice Isaías 42:8. Miren lo que dice Isaías 42:8. Hermano, ¿me lo va a leer? ¿Alguien me lo va a leer? Míralo ahí. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. La partecita que yo quiero que ustedes se enfoquen es que no daré mi gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero sin embargo, cuando hablemos de la Trinidad, vamos a ver que el Hijo tiene la gloria del Padre y que el Espíritu Santo tiene la gloria del Padre. Entonces, en sumatoria, significa que es Dios, la misma sustancia. Ok. Ahora, ¿cómo nosotros como cristianos podemos concebir el hecho de que si todos los atributos de Dios corresponden a la totalidad de su plenitud, ¿cómo podemos concebir que Dios sea amor y que Dios sea ira a la vez? ¿Alguien aquí puede enojarse y estar contento a la misma vez? ¿Verdad que no? Enojarse y estar contento a la misma vez, usted puede. Usted puede llorar y reír a la vez. Bueno, es posible quizá. Ahí sí, ese sí es posible. Ese es posible. Pero no llora porque está contento. Pero ¿cómo Dios puede ser amor y puede ser ira a la vez? ¿Cómo Dios puede ser amor y puede ser fuego consumidor a la vez? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Porque la Biblia nos dice que sí, que Él es eso. Acuérdense que los atributos de Dios no son por parte.
son infinitos igual que Dios. Entonces, si Dios es ira, esa ira es infinita. Si Dios se enoja, ese enojo es infinito. Una vez escuchando a Miguel Núñez hablando acerca de que Dios era simple, de la simplicidad de Dios, él dio un ejemplo maravilloso, que no era de él incluso. Él dice, comparen a Dios en ese sentido que nosotros estamos hablando con un ciclón cuando embiste, por ejemplo, el mar. Cuando un ciclón embiste el mar, el agua superficial, ¿cómo está? Turbulenta, es una cosa terrible eso ahí arriba. Ahora, usted se va varios kilómetros abajo y es una pasividad increíble. Pero es la misma agua. Entonces conciba a Dios desde esa perspectiva. Dios es ira, pero también es amor. A la misma vez. Ahora, cuando el párrafo se refiere, fíjese que el párrafo dice, miembros o pasiones. Y aquí hay un pleito, porque hay personas, hay cristianos que creen que realmente Dios tiene pasión. Pero eso no puede ser. Dios no puede tener pasión. ¿Por qué Dios no puede tener pasión? ¿Qué es la pasión en el ser humano? O sea, bueno, quizás ustedes no saben cómo se produce eso, pero yo que soy médico y mi hijo también, sabemos que eso es un proceso fisiológico que se produce en el ser humano. Por ejemplo, ahora mismo, ninguno de ustedes están apasionados, ustedes están atentos a lo que aquí se está hablando. Pero pasión es como cuando nosotros, por ejemplo, estamos enamorados y el corazón comienza a latir a 100 o a 200 por minuto. O pasión es cuando estamos tristes, que no queremos hacer nada. Eso es pasión. Cuando estamos alegres, estamos apasionados. O sea, reflejamos una pasión. Pero para nosotros poder como seres humanos reflejar eso, tiene que haber un cambio interno en nosotros. Eso es lo que se llama, eso es lo que se estudia en fisiología, en medicina. Hay una serie de hormonas y una serie de neurotransmisores que tienen que liberarse para que usted se pueda reír, para que usted pueda estar triste, para que usted pueda estar gozoso, para que usted pueda estar down. Uno más y otro menos. Pero tiene que producirse un cambio fisiológico para eso. Y en Dios se produce cambio fisiológico porque Dios no tiene sangre, ni tiene hormonas, ni tiene neurotransmisores. Oye, cuando la Biblia, sabemos que no tiene mano ni ojo, pero para que nosotros podamos comprenderlo, fue lo que él le dijo a Nicodemo. Ven acá, pero si yo te estoy hablando cosas materiales o seculares del mundo y tú no entiendes, ¿cómo tú vas a entender si yo te hablara a las celestiales? Bueno, pues exactamente eso sucede. Él no nos puede hablar a nosotros en las celestiales porque no comprendiéramos hasta cierto punto. Entonces, cuando se habla de pasión de Dios, tenemos que tener cuidado. No es que Dios está, la ira. Usted se ha irado alguna vez, ¿verdad que sí? ¿Usted se imagina a Dios airado como usted se aira? O sea, es inimaginable pensar en un Dios así. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Fíjate, por ejemplo, lo que dice Pablo en relación a esto, en Hechos capítulo 14 y versículo 15. Pablo está en Listra con Bernabé y ellos curaron a un cojo de nacimiento, a un paralítico de nacimiento. Y entonces, cuando el pueblo lo vio, dijeron, pero estos son dioses. A uno le dijo que era Júpiter y a otro que era Mercurio. Y querían adorarlo. Y mire lo que Pablo le dice. ¿Qué dice Pablo? Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto?
nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hombre semejante a vosotros. Está haciendo una distinción entre Dios y el hombre. Ahora, ¿cuál es la distinción que le está haciendo para profundizar? Santiago 5:17, ¿qué dice? Fíjense qué es lo que él está diciéndole ahí. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O pasiones. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años Oye, y 6 meses. Lo que Pablo le está diciendo aquí en Listra era que ellos no eran hombres semejantes en pasiones a Dios. Eran semejantes a los otros que estaban ahí a su alrededor, pero no a Dios. Dios no tiene pasión. No hay pasión en Dios. Eso no existe en Dios. La cosa es que Dios tiene que acomodarse a nosotros para que nosotros podamos entender quién es Dios. Él tiene que acomodarse. Él es el que tiene que bajarse porque nosotros no podemos subir a Él. Ok. Con eso terminamos lo que es la simplicidad de Dios. Dios es simple porque Dios no es compuesto. Simple significa que Él es siempre lo que Él es, desde la punta hasta el final. O sea, desde el comienzo hasta el final. Siempre, siempre, ese es Dios. Dios no es por parte. El número 4 dice, es inmutable, inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, lo que hemos estado hablando, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Ahí hay una serie de atributos de Dios. Una serie de atributos de Dios que si usted quiere buscarlo en un diccionario teológico lo puede buscar. La inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia. Eso es lo que se llama inmutable. Dios no cambia. Malaquías 3:6, ¿qué dice? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Exacto. Él no cambia. Por eso no hay pasión en Él. Porque la pasión es un cambio en el ser humano. Entonces, no hay pasión en Dios, por eso Él no puede cambiar. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oye, ni sombra de variación que hay. Dios es ahí. Dios no cambia. Por eso lo que Él promete lo cumple. Sin embargo, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Hebreos, yo no lo puse aquí, pero en Hebreos, por ejemplo, en Hebreos 13:8, hablando de Jesucristo, habla de la inmutabilidad de Dios. Cuando dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es inmutabilidad. Ok. El próximo atributo que podemos ver ahí es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. La eternidad de Dios se puede definir como la inmensidad o infinitud de Dios en relación al tiempo. Eso es la eternidad de Dios. La inmensidad o infinitud de Dios en relación al tiempo. Dios no vive en el tiempo, claro está. Dios no puede vivir en el tiempo porque el que vive en la eternidad nunca, nunca, nunca puede vivir en el tiempo. En el tiempo vivimos nosotros. Y mejor que eternidad, que la palabra eternidad, porque tú sabes que el diccionario de nosotros, por ejemplo, utiliza la palabra eternidad para nosotros. ¿Sabían ustedes eso?
el diccionario utiliza la palabra eternidad para los seres humanos. Por ejemplo, un ser humano que dura 80 años, el diccionario dice que él fue eterno durante 80 años. Por eso incluso muchos teólogos hablan mejor de la preexistencia de Dios. Ahí sí es otra cosa. Nadie es preexistente, nadie ha existido antes. Preexistencia significa vivir antes. Y en ese caso se parecería a aquel famoso anuncio que decían los bodegueros: hoy no fío, mañana sí. Y usted venía mañana y él decía: no, pero lee lo que dice ahí. Hoy no fío, mañana sí. Y usted volvía al otro día: no, y léelo. Hoy no fío, mañana sí. O sea, en ese aspecto era eterno el hecho de nunca fiar. Bueno, pues la preexistencia de Dios es así. Siempre ha existido. Porque ya vimos lo que es, vimos la individualidad de Dios. O sea, Dios ha existido siempre y por sí siempre. O sea, la subsistencia de Dios. Dios subsiste, ha subsistido siempre por Él mismo. Y para la mente de nosotros eso como que es difícil de decir, pero ven acá, porque es que todo lo que nosotros vemos es creado. O sea, todo lo que nosotros pensamos es creado. Pero nosotros tenemos que llegar a la conclusión, si en realidad todo lo que nosotros vemos y conocemos es creado, necesariamente tiene que haber no un comienzo. O sea, para ese comienzo de las cosas que nosotros vemos, tiene que haber alguien que siempre ha existido. Necesariamente llegamos a esa conclusión. Siempre tiene que haber alguien. Porque tú podrías decir, ok, ¿y Dios puede autoformarse? No se puede autoformar, porque para autoformarse tiene que, el auto significa alguien antes de. O sea, para la mente de nosotros, aunque es difícil aceptar el hecho de que algo ha existido siempre, pero la lógica nos dice a nosotros que es más fácil aceptar algo que ha existido siempre que algo que se ha autocreado. Porque exactamente, es imposible algo que se haya autocreado. Que exactamente tendría que ir siempre para atrás. Siempre hay alguien que te vas a crear. Aunque es muy profundo el hecho de la preexistencia de algo, es lo más lógico desde esa perspectiva que nosotros lo hemos visto. ¿Por qué? Porque tiene que llegar un punto, y eso es lo que la ciencia no puede comprobar ni puede aceptar de Dios, el hecho de que Dios existe en sí mismo, que es algo que siempre ha existido, que hizo lo que de la nada lo que está hecho. Eso es la eternidad de Dios. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que se formasen, ahí no está hablando acerca de la eternidad de Dios, de la preexistencia de Dios. Incluso cuando la misma Biblia comenzamos a leer en Génesis 1:1, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, eso nos da a entender a nosotros la preexistencia de Dios, porque si Él hizo los cielos y la tierra, si Él hizo todo lo que está hecho, Él no me está hablando de que alguien lo hizo a Él. Él me está diciendo que Él ha existido siempre. Con ese solo versículo me está diciendo Él, yo he existido siempre. Otro atributo de Dios que nosotros vemos ahí es el Todopoderoso, ¿verdad? Todopoderoso no es más que la inmensidad o infinitud de Dios en relación a ¿qué? Al poder.
la infinitud de Dios en relación al poder, eso es el Todopoderoso. Se define de esa manera. Al primero que se le presentó como todopoderoso fue Abraham, 17.1. ¿Qué dice? Génesis 17.1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Dios Todopoderoso significa que todo lo puede. Eso nada más le pertenece a Dios. Luego vemos también lo que es la santidad de Dios. Y aquí, por ejemplo, los que estuvimos durante el estudio del libro de Isaías, vimos muy bien lo que era la santidad de Dios explicada por Gilberto. Isaías 6.3. Uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Incluso la santidad de Dios es el único atributo que se repite 3 veces en la palabra de Dios. O sea, el único atributo de Dios que se repite 3 veces en la palabra es la santidad de Dios. Es como si la santidad, es como si el hecho de que Dios sea santo, todos los demás atributos que Él tiene son producto de esa santidad de Dios. Otro atributo que Dios tiene es la infinitud de Dios. La infinitud de Dios implica que todos los atributos de Dios son infinitos. Eso es lo que implica la infinitud de Dios. Todos los atributos de Dios son infinitos. O sea, no podemos decir nosotros, por ejemplo, que Dios comenzó a amar a sus criaturas después, cuando Él la creó. Antes de existir todo lo que ha existido, Dios siempre amó. Siempre fue amor. No podemos decir que, por ejemplo, Dios implantó su justicia cuando mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Eso no lo podemos decir porque Dios siempre ha sido justo. Lo infinito tiene que ver con el espacio. O sea, cuando hablamos de infinito, abarca lo que es el espacio. Entonces, ¿cuál es la inmensidad o infinitud de Dios? ¿Cómo se llama la inmensidad o infinitud de Dios en relación al espacio? ¿Cómo que se llama? Omnipresencia. Omnipresencia. Es la infinitud de Dios en relación al espacio, es omnipresencia. Por eso hicimos el hecho de agarrar una parte de Dios, como Dios está en todas partes. Yo hago así, lo pongo en el microscopio y veo lo que vi, ¿verdad? Pero usted está ahí, usted lo agarra y usted ve lo mismo. Y el que está en Japón hace lo mismo. ¿Por qué? Porque los atributos de Dios son infinitos en Él. Ok. Vamos a ver a Primera de Reyes 8:27 para ver la infinitud de Dios. Primera de Reyes 8:27. ¿No está? ¿Ah? Primera de Reyes 8:27. La infinitud de Dios. ¿No la cogió el hermano? Búsquense a Primera de Reyes. Vamos a leerlo nada más rápidamente. 8:27. Nada más para ver la infinitud de Dios. Es cuando Salomón está haciendo el templo, ¿verdad? 8:27 dice: porque es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Ahí está la infinitud de Dios. No es verdad que Dios se va a concretizar a un espacio específico. Eso es lo que él quiere decir, Salomón, con eso.
Porque si Él es infinito, ¿cómo yo lo voy a agarrar y lo voy a poner a morar ahora aquí en esta casa? Por eso dijimos el domingo pasado que la deidad de Cristo es algo muy, muy especial, porque que rompe las reglas. ¿Por qué? Porque Cristo es 100% hombre, pero es 100% Dios, hermano, pero era un hombre. Estaba Dios enmarcado en lo que es Cristo. O sea, eso es algo que allá arriba vamos a preguntar eso. Acá, ¿cómo Dios pudo meterse ahí nada más en ese cuerpo? Porque Él es infinito. Ok. Fíjense lo que dice entonces. Vamos al siguiente punto vamos al siguiente punto que es el número 6. Dice que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Ponga ahí la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios implica que no hay nada, oiga bien esto, que no hay nada, absolutamente nada que suceda en el mundo fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que se llama la soberanía de Dios. Apréndase eso, porque eso ha traído muchos problemas y muchas divisiones. Absolutamente nada. Si Dios es soberano, no hay nada que se haga sin su voluntad. El diablo pecó estando en el cielo, fue la voluntad de Dios. Él es la causa primaria, Dios fue la causa primaria. El hombre pecó en el jardín del Edén, Dios fue la causa primaria. No fue que Dios fue el que pecó. No, Dios permitió que el hombre pecara. Dios permitió que el diablo pecara. Porque pues, estaba en la voluntad de Dios el hecho de no permitirle que ellos lo hicieran. La capacidad estaba en él. Cuando nosotros tenemos una perspectiva totalmente clara de quién es Dios, cuando no tenemos una perspectiva clara de quién es Dios, nosotros podemos cometer muchos errores, como nuestros queridos hermanos arminianos, que dicen que Dios es soberano, pero que esa soberanía la comparte con el ser humano. Que Dios es soberano, pero la soberanía la comparte con el ser humano, sí, porque si ellos dicen que el ser humano es el que se salva por sí mismo, entonces le están quitando a Dios la soberanía. ¿Qué soberanía tiene Dios cuando yo soy el que tomo mis decisiones? Ninguna. Entonces, los arminianos dicen eso. Los arminianos dicen, no, el hombre es el que se salva. Y nosotros decimos, no, eso no es verdad. El hombre se salva porque Dios elige que se salva, porque Él es el soberano. Como un pastor puertorriqueño que predicó un sermón titulado Dios no está en control. Ahí en la televisión lo ve usted eso. Dios no está en control. O sea, el problema de los arminianos lo lleva a ellos a cometer aberraciones como esta. Herejía como esta. Dios no está en control. ¿Por qué? Fíjense cuál fue la explicación que él dio. Él dijo, Dios no está en control porque cuando Dios hizo al hombre, uno de los atributos que Dios le dio al pasarle su imagen y semejanza fue la soberanía. Cuando el hombre peca, el hombre fue que eligió su propio destino, producto de que él, al ser soberano, él pudo elegir irse en contra de Dios. Por lo que entonces
todo lo que sucede en el mundo no sucede porque Dios lo quiere, sino a consecuencia de las acciones que el hombre ha tenido. Pero el hombre no dijo un versículo bíblico que avalara eso. Filosofía, eso se llama filosofía y humanismo, se llama eso. No hay un versículo bíblico que ampare eso, porque no existe. Es filosofía humana y humanismo. ¿Producto de qué? De las aberraciones que ellos tienen en relación a lo que es la salvación del ser humano. Ellos tienen un concepto totalmente errado de lo que es la salvación del ser humano. ¿Por qué? Porque ellos dicen eso, que el famoso libre albedrío le da facultad, el libre albedrío que no existe en la Biblia, le da facultad a ellos para ellos elegir a Dios y que Dios no tiene que meterse con eso. El problema es que yo voy en la Biblia y desde Génesis hasta gloria a Dios. No me estaban oyendo allá, ¿verdad? Pero yo veo esto, oigo igual. Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, eso es importante que nosotros podamos comprenderlo. La voluntad de Dios, la soberanía de Dios, Dios tiene control de todo lo que pasa. Fíjense lo que dice Isaías 46 del 8 al 11. Fíjense lo que dice Isaías 46 del 8 al 11. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Lo haré. Oye, pero ahí no hay, yo no veo al hombre ahí en ningún, o sea, yo no veo ahí la posibilidad del hombre en ninguno de esos, en ninguna de esas expresiones que Dios ha hablado. Veo la posibilidad de que el hombre, de la soberanía del hombre, ahí es todo yo, Dios, claro, yo haré, yo lo hago, yo lo haré así. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, lo primero que nosotros vemos ahí es lo siguiente. Ahí dice que nosotros tenemos una herencia. ¿Verdad que dice ahí? Nosotros tenemos una herencia. Ahora, para usted dar una herencia, ¿qué usted tiene que tener? Heredero, ¿verdad que sí? Exacto, heredero. O sea, para usted entregar una herencia, usted tiene que tener heredero. Usted no va a entregar una herencia sin tener a quien dársela. O eso existe. Usted llena un testamento y dice, a los que cojan mi bon ahí, que cojan ese dinero que yo dejé. Eso no existe. Usted hace un testamento y usted dice, no, a fulano de tal, yo le dejo esto, a fulanito de esto. Pero ya usted... Ahora, usted puede hacer eso porque usted tiene una herencia. Si usted no tiene una herencia, tampoco lo hace. En este caso, Dios tiene una herencia. Y si tiene una herencia, es porque Él sabe que hay heredero. Eso significa que la salvación, cuando Dios planificó la salvación, no dijo, voy a hacer un testamento con la salvación para el ser humano y el que quiera inscribirse en ella, que lo haga. No, eso es así. Porque si hay una herencia es porque hay heredero. Seguimos leyendo. Sigue, dice,
habiendo sido predestinado conforme a qué propósito. Conforme al que hace todas las cosas según el designio de la voluntad de quién, del hombre o de Dios, de él, que todas las cosas según el designio de la voluntad de él, no de la voluntad del hombre. Incluso en el versículo 12, si pone el versículo 12, vamos a ver la meta de esa voluntad de Dios. O sea, ¿para qué es la meta de la voluntad de Dios? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Cuál es el fin de esa voluntad de Dios? Que seamos para la alabanza de su gloria. Porque todo lo que Dios hace es para su gloria. Dios nunca ha hecho nada para que el hombre se gloríe. Nunca. Ni lo hará tampoco. El hombre no. ¿Qué se merece el hombre de Dios? Nada. Absolutamente nada se merece el hombre de Dios. Si Dios impusiera su justicia sobre el ser humano, nos perdiéramos todo. Todos nos perdiéramos. Pero gracias a Dios que Él, en vez de su justicia, puso en nosotros su misericordia. Y la misericordia no es justicia, pero tampoco es injusticia. Tampoco es injusto que yo le dé lo mío a quien yo quiera. Eso ni es justicia ni es injusticia. Eso es misericordia, simple y llanamente. Pues eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Estamos terminando, no se preocupe ya. Por lo tanto, Dios realmente nunca ha hecho nada para que el hombre se gloríe a sí mismo. Porque los arminianos, por ejemplo, se dan el lujo de decir que ellos son los que buscan a Dios. Por lo tanto, ellos son los que se han ganado la herencia por su propia voluntad. Imagínese usted. Vamos a ver lo que dice Proverbios 16:4. Proverbios 16:4, ¿no está? No, vamos a buscar Proverbios 16:4. Me interesa ese proverbio. Sí, porque también está Romano. Pero vamos a buscar a Proverbios 16:4. 4, sí, ¿qué dice? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Sí mismo. Y aún al impío para el día malo. Todo lo que ha hecho Jehová lo ha hecho para sí mismo. Y aún al impío, oiga, al impío, al que se va a perder, lo ha hecho Dios para el día malo. ¿Para qué día malo? Para el día del juicio. Todo es para gloria de Él. El hombre no entra en la gloria de Dios. Miren lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Hasta dónde nosotros podemos concebir el hecho o entender que todas las cosas son de Él, por Él y para Él? ¿Hasta dónde nosotros podemos concebir eso? Bueno, eso implica el hecho de que si todas las cosas son de Él, por Él y para Él, el que se va a salvar y el que se va a perder, exactamente, es Él, la decisión es de Él, la voluntad es de Él. Los ángeles caídos y los ángeles que están en el cielo son de Él, por Él y para Él. Por eso Martín Lutero dijo que Satanás es el diablo de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido que ni aún Satanás escapa a la soberanía de Dios. O sea, todo lo que Satanás hace es porque Dios lo permite. Y si no, léase el libro de Job. Léase el libro de Job.
El siguiente verso, los siguientes versos del folleto que ustedes tienen, ya estamos terminando, nos hacen falta como 2 minutos. Dice, habla de que Dios es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en verdad, en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ahí hablamos del amor de Dios. El amor de Dios. Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Correcto, hay un sinnúmero de atributos de Dios en los cuales incluye el amor de Dios. Pero fíjense que la ira y la misericordia están ahí. La ira y la misericordia están dentro del contexto correspondiente. ¿Por qué? Porque eso es amor de Dios también. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿cómo se muestra ese amor de Dios? Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Jesús, a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Para que vivamos por él. De esa manera se mostró el amor de Dios para con nosotros. Para con nosotros los elegidos, ¿verdad? Para con nosotros los elegidos. Por último, tenemos lo que es la justicia de Dios. Si ustedes siguen leyendo, el siguiente párrafo dice: galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en su juicio, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ahí está lo que es la justicia de Dios. Dios es justo. ¿De qué manera se manifiesta la justicia de Dios en los seres humanos? ¿De qué manera se manifestó la justicia de Dios en ustedes? Lo que han creído en Dios. ¿De qué manera se manifestó esa justicia? ¿Para mal o para bien? Para bien. O sea que podemos decir que esa justicia fue positiva en ustedes. Ahora bien, la justicia de Dios que se va a manifestar para el que no ha creído en la cruz de Cristo y en el sacrificio de Cristo, ¿es para bien o para mal? Para mal. Entonces podemos decir que esa justicia es negativa. Entonces podemos ver que hay dos justicias en Dios. Una justicia que actúa positivamente para aquellos que han sido sellados por su Espíritu y que han confesado con su boca que Jesucristo es el Señor y han creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y negativamente para aquellos que han hecho todo lo contrario y le han dado la espalda a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a ver el aspecto positivo, Romanos 5:1. ¿Qué dice? Eso solo tienen ustedes que saber de memoria. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la justicia de Dios manifestada positivamente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreo 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está también la justicia de Dios de manera positiva. Vamos a ver entonces ahora, por último, la justicia de Dios de manera negativa. Salmos 5:5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, y al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Entonces podemos ver esas dos perspectivas de lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios, si nosotros fuésemos a
dar una descripción de lo que es la justicia de Dios es darle a cada uno lo que se merece. Eso es la justicia de Dios. Darle a cada uno lo que se merece. La pregunta que como cristiano en relación a este término nosotros tenemos que hacer, nosotros nos merecemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Ningún ser humano se merece lo que Dios ha hecho por él. Por eso la palabra misericordia. Dios ha tenido misericordia para con nosotros y nosotros tenemos que estar contentos, alegres, satisfechos y alabando a Dios todos los días de nuestras vidas por esa misericordia que Él ha tenido para nosotros y que Él, su justicia no nos la ha aplicado. Lo que Él ha hecho es su justicia nos la ha regalado a nosotros. Segunda de Corintios 5:21, ¿verdad? Él nos ha regalado su justicia a nosotros. Nosotros le dimos nuestros pecados y nuestras transgresiones y Él nos dio su justicia. Eso es maravilloso, hermano. Nunca le pida a Dios que aplique su justicia sobre usted. Nunca se lo diga. Usted tiene problemas. Nadie se mete en esos zapatos. Amante Dios y poderoso Señor, hasta aquí, mi Dios, tú nos has dado la oportunidad de nosotros poder expresar tu palabra. Nos hemos sumergido en la misma, mi Dios, a través de los atributos, para nosotros poder conocer a ese Dios al cual nosotros servimos y poder relacionarnos con Él de una manera más satisfactoria, mi Dios. Permítenos que nosotros podamos seguir sumergiéndonos en estas aguas tan maravillosas y extraer, mi Dios, de las mismas los más hermosos tesoros que solamente podemos encontrar en tu palabra. Muchas gracias por Cristo. Amén y amén.